Bueno, ¿están despiertos? Entre esta luz media tenue y el tema no es de los más livianos. Bueno, hasta aquí lo que hablamos es concebir la relación matrimonial como la relación, yo creo que es la madre de las demás relaciones. Para los que estamos casados es así. No es que, como dijimos en la iglesia, hay de todo. Hay gente soltera, gente casada, y gran parte del ministerio de la iglesia en el Nuevo Testamento estuvo vinculada a hombres o que ya habían cumplido su etapa de familia o que eran solteros. Nosotros nos toca vivir en una generación donde no tenemos grandes modelos de familias, donde más bien tenemos fracasos que nos rodean, donde hemos tenido pocos padres que hayan invertido en nosotros, que nos hayan mostrado un modelo, y necesitamos pedirle a Dios que nos dé la gracia, especialmente los que están casados hace poco y los que todavía son jóvenes. El punto es que todo lo que sembramos, eso vamos a cosechar. Es la ley divina. Si tenés un mate para mí, con mucho gusto lo aceptaré con gratitud, diría Bentley, mi hijo. Resulta que sin trabajo, sin inversión, no hay fruto. Y en una esposa eso se cumple quizás más que en ningún otro lugar. Para una relación de gozo y de plenitud, la química dura poco, las afinidades duran poco. Todo eso tiene un lugar de atracción creado por Dios. Dios le puso al hombre un imán hacia la mujer que es para escribir libros y libros y libros. Inclusive no podemos estar muy separados de nuestra esposa. Pablo dice que no nos separemos solo si vamos a ayunar y orar, pero tenemos que estar constantemente en una relación física, de proximidad con nuestra esposa constante. Y a la vez es una relación compleja en el sentido que somos hombre y mujer. Y eso se entremete en lo físico. Ahora, una relación efectiva y conforme a la Escritura siempre va a redundar en una buena relación física, en una relación donde la proximidad no es solo física, sino que se junta el espíritu, el alma y el cuerpo. Hoy en día el campo sexual es como que se disocia como un elemento fisiológico. Creo que vos vas a hablar de eso mañana. Pero en realidad Dios concibió la relación física como parte de un todo mucho mayor, donde es una unidad con ella, con su cuerpo, pero también con su espíritu, con su alma y con su espíritu. Y es ahí donde Dios nos quiere llevar, a una apreciación profunda de unidad. Pero decíamos que nuestra relación con los demás es solo producto de una relación íntima con Dios. Las relaciones en este mundo, con cualquiera sea, son todas superficiales y temporales y limitadas a la paciencia y a otros aspectos que tienen que ver con la naturaleza humana. O sea, estamos a merced de la carne, porque sin Dios estamos muertos. Cuando Dios le dijo a Adán, si de él comieres, morirás, le habló de dos tipos de muerte. La muerte física, pero también una muerte en vida. Pablo dice, si vivimos conforme a la carne, moriremos. ¿A qué se está refiriendo? A una muerte espiritual, a una incapacidad de tener vida. Y la vida es relacional.
Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, incapacitados para hacer la voluntad de Dios. ¿Qué es la voluntad de Dios? Se resume en amar. Se resume en ser siervo del otro. Se resume en ir otra milla. Se resume en amar en adversidad, no en química. El amor que resume todos los mandamientos y toda la voluntad de Dios no es una expresión de química. Recién estábamos hablando con unos muchachos y hay uno que es cajero y dice que alguien le dijo, y me separé porque el amor se acabó. En realidad el amor seguramente nunca estuvo. Estuvo la química. El amor es algo que requiere un trabajo, requiere una dedicación. Es lo que hizo Jesús con su iglesia. Entonces, para poder amar, yo necesito ser una nueva criatura. No puedo ser un ser que ama si soy carnal, si todavía no morí a mi yo. Y esto se aplica fuertemente en la relación matrimonial. Se da en todas las relaciones. Las relaciones de amor verdadero son solo posibles en Cristo, en la muerte del yo, la muerte de la carne. Créanme, hermanos, el amar a nuestra esposa es una parte esencial para los que estamos casados del Evangelio. Y si yo no tengo una relación con Dios y quiero dar mi amor solamente del pozo bajito que tengo en mi alma, no alcanza. Porque ese amor que viene del yo, ese amor que viene de la química, que viene de las ganas, tiene patas cortas. Pero el amor que hemos recibido de Dios, el amor que Dios nos ha dado a nosotros y con el cual nosotros tenemos que abundar más y más, dice Pablo, que excede todo conocimiento, porque es el amor manifestado de un Dios a nosotros. Es con ese amor, maridos amen a sus mujeres como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Solamente podemos relacionarnos con otros en la medida en que estamos relacionados con Dios. La vida en Cristo acaba con la muerte espiritual. La vida en Cristo nos da la buena noticia de que lo que era imposible para la ley porque era débil por la carne, en Cristo se hace posible. ¿Y qué es esto? Andar en el Espíritu. Si yo salgo a la mañana y tengo una mente carnal, estoy ocupado con mis cosas, y qué me pasa, no estoy diciendo algo hipotético. Salí apurado, no me puse a meditar, no me puse a buscar al Señor, y automáticamente surgen en el día todos los yuyos del egocentrismo. Empiezo a pensar en lo mío, y las cosas empiezan a molestarme, y me empiezo a fastidiar. Y cuando llego a casa, lo último que quiero hacer es edificar, bendecir. Estoy agobiado con mi propia vida. ¿Qué falló? Falló la vida en el Espíritu. Falló conectarme con el ser que me amó y que es mi Padre. Y solo de Él viene la fuerza para que podamos volver a casa y no traer las cargas, los fastidios, sino venir a edificar. Entonces, yo me crié en un hogar donde papá era así. Papá tenía una vida espiritual tremenda. Él le fluía el espíritu, tenía cuerda para rato. Y él llegaba a casa y era maravilloso. Yo escuchaba la llave de la puerta y ya me entusiasmaba, porque yo sabía que venía papá y venía la luz, venía la alegría, venía el gozo. Ya lo habré contado, mamá le decía a Iván, compré 2 kilos de banana, me costaron 80 pesos. Y papá le decía, nada más, 80 pesos, con lo ricas que son las bananas.
¿Vos sabés lo que es una banana?, decía papá. Una banana tiene una cantidad de vitaminas, de minerales, y le llevó tanto tiempo estar adentro de la planta, y los hombres fueron, las recolectaron, las pusieron en cajas y las trajeron de Ecuador. 80 pesos, nada más. Y todos empezábamos a ver la vida de otra manera. Él tenía una gracia que era espiritual. No era que él estaba haciendo terapia con nadie le enseñaba capacidades para ver cómo tratar a una mujer, 10 pasos para ser romántico. Él estaba en Cristo. Y este es el secreto número 1. Con el agua de nuestro propio pozo no llegamos a nada. Pero si tenemos una vida de constante búsqueda del Señor no es una cuestión de que si leí y oré tanto tiempo a la mañana, es una actitud del corazón, es una conexión constante, y todos sabemos lo que significa estar en el Espíritu y lo que significa estar en la carne. Todos nosotros lo sabemos. Entonces, somos omisos cuando llegamos a casa y venimos con el tanque vacío. No tenemos ninguna pregunta para hacer, no tenemos ninguna cosa para decir. Solo vamos a tener la inercia de llegar cansados, arrastrando los pies. No es que no hablamos nada, decimos, hola, ¿cómo te va? Y es un día único, es una oportunidad que Dios nos da para poner una semilla de gozo, una semilla de paz. A veces significa tratar cosas que están sin tratar. Pero nunca venir con el tanque vacío. Vengamos a casa pidiéndole al Señor, Señor, yo vuelvo a este hermoso lugar que tú me diste, a una esposa que yo no merezco. Yo hallé el bien, vos me lo diste. Enséñame a cuidarla, enséñame a honrarla, enséñame a tratarla como vos trataste a la iglesia. Es la actitud que tenemos para volver a casa. Permanecer en Cristo significa 2 cosas: estar bien unido al cuerpo, estar bien unido a la palabra y estar conectado en oración con el Señor. Cristo tiene cuerpo. Cristo, dice, es cabeza del varón y el varón cabeza de la mujer. Esto no es solamente una línea de autoridad, pero también el hecho de ser cabeza muestra cuán fuertemente unidos estamos a Cristo y la esposa a nosotros. Es decir, es una unión muy fuerte. Entonces, la vida hacia nuestra esposa pasa por nosotros, de Cristo hacia ella. Dice, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Está hablando de cómo Cristo trató a la iglesia, a fin de presentársela a sí misma una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus esposas. Uno se pone a pensar, Cristo murió por nosotros, nos dejó sus palabras. ¿Qué respuesta ha tenido la iglesia hacia Cristo? Uno mira a la iglesia en general, yo personalmente no tengo la impresión de verla gloriosa, sin mancha, sin arruga, ni tampoco creo que así la vio Jesús humanamente hablando. Terminó en una cruz y Él se fue al cielo y está desde allá rogando por nosotros. El hecho de que ruega por nosotros quiere decir que no ve que todavía hemos llegado a lo que Él quiere. Ese es el trabajo de un esposo. Es el trabajo que Dios nos pide hacer a nosotros.
Eso implica una fe, tener la fe de que va a ser santa, sin mancha, sin arruga. Y no puedo hacer el trabajo si pienso que voy a fracasar. No puedo dar mi vida si pienso que no va a valer la pena, que no va a servir, que no va a ser santificada. Entonces, ser como Jesús implica tomar las actitudes que Jesús tuvo hacia su novia, a la que Él va a tomar un día en el cielo y se va a casar con ella. Y nosotros tomamos el modelo de Él, y el modelo de Él es: te voy a santificar, te voy a purificar. ¿Y sabes cómo lo voy a hacer? Dice, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Y acá viene el gran tema. Es lo que hablamos. ¿Cómo lo hablamos? ¿Cómo lo decimos? ¿Qué palabras tenemos? Pedro le dice a Jesús: ¿a dónde nos vamos a ir? Vos sos el único que tiene palabras de vida eterna. No hay otro lugar. No hay otro que las tenga. Nosotros tenemos palabras de vida eterna. Nuestras palabras están inspiradas por esta vida espiritual que fluye de nosotros, o están inspiradas por nuestra carne, por nuestro cansancio, por nuestra frustración, por nuestra falta de fe. Estar casado, como estamos todos los que estamos acá, todos sabemos cuán difícil se puede poner una discusión. Todos sabemos cuán complicado puede ser un tema. Pero a esta altura de la vida, yo tengo la impresión de que no es tan importante el tema. El asunto para Dios no es quién de los dos tiene razón. El asunto es quién refleja a Cristo. ¿Quién refleja la paciencia de Cristo? ¿Quién refleja la sujeción de Cristo al Padre? ¿Quién refleja la fe y la esperanza y la expectativa? No tanto quién tiene razón. Ahora, nosotros podemos tranquilamente enfocarnos en quién tiene razón. No sé si entienden a qué voy con esto, porque los miro con una mirada perdida, pero quizás yo no me estoy expresando bien, ¿no? Nosotros tenemos que defender en casa, primero que nada, el Espíritu Santo. Él es testigo de nuestro hogar. Es testigo de nuestras conversaciones con nuestra esposa. Es testigo realmente de qué motivación tenemos cuando hablamos con ella. Y a Dios le hace mucha diferencia qué intenciones hay en nuestro corazón, qué poder es el que nos está moviendo. Si estamos en el Espíritu, si estamos tratando de ganar el punto, y muchas veces tenemos razón y tenemos que insistir, porque Jesús nunca fue un blandengue, Jesús nunca fue, no es que dejó de decir lo que tenía que decir. Jesús dijo lo que tenía que decir. El varón es un varón, pero el varón es un varón que Jesús fue descrito así, lleno de gracia y de verdad. La verdad con la gracia y la gracia con la verdad. Misericordia y verdad, átalas a tu cuello, dice Proverbios. Y Jesús tenía gracia y verdad. Salmo 85 dice, como dice, la misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron, dice el Salmo 85. Estas son las dos cosas que conjuga solo el Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo hacer para ser firmes en aquello que tenemos testimonio de parte de Dios? Y a la vez, mantener la gracia. No quebrar un vidrio que se rompe. La primera propuesta que yo tengo es que en el momento que tenemos un conflicto, no lo vamos a resolver. ¿Qué hay que hacer? Hay que decir, mi amor, en este momento no estamos pudiendo conversar, no estamos pudiendo expresarnos amorosamente, pero yo te quiero con toda mi alma y eso no está en juego, y se mantiene el diálogo, no se rompe, y ahí hay dos rutas. Lo posponemos para hablarlo mañana más tranquilos,
en paz esta noche o llamamos a alguien a que nos ayude. Pero no dejar el tema no resuelto. El error es pensar que si yo lo dejo no resuelto, el problema se acabó, porque nos sonreímos, porque nos dimos un abrazo. Pero esta capacidad para administrar el conflicto, que yo he fracasado 1000 veces, así que yo no les estoy dando acá una historia de cómo lo he logrado, porque es tan fácil irse para el lado del blandengue que no es cabeza, que no transmite la voluntad de Dios para tener paz, y Dios nos libre de eso. Y también es fácil para irse al otro extremo, donde nos ponemos, yo soy la autoridad, se va a hacer lo que yo digo, y empezamos a hablar cosas hirientes que después nos va a costar muy caro reparar y que dejan heridas profundas, porque las palabras dichas sin pensar y sin la guía del Espíritu siempre destruyen. Y lo que nos llevó mucho tiempo construir se destruye en un segundo. Y después nos lleva meses recuperarlo. ¿Es así o no es así? Entonces, la administración de esta situación manifiesta muchísimo nuestra capacidad para traer la voluntad de Dios a casa. Nuestra capacidad para mantener la misericordia y la verdad juntas manifiesta nuestra capacidad para obedecer a Cristo. Porque eso es lo que hace Él. El Espíritu Santo tiene varias maneras de tratarnos. Nos corrige, nos anima, nos consuela. Y Él no es experto en ninguna de las tres. Él hace las tres. Y las hace bien todas. Nosotros a veces somos expertos en una. Somos los buenos correctores, ¿no? Le sabemos decir a la gente lo que la gente tiene. Y andamos mirando a cada uno, este es no sé qué, este es no sé el otro. Pero no tenemos la gracia de hacer nada para que eso cambie. No tenemos la gracia para orar por esa situación, para hacer que el otro cambie. Y Dios, en este juego de identificar las grietas, de identificar las situaciones para trabajar y luego accionar, movernos, en ese juego, en ese trabajo es donde se trabaja la unidad. La unidad va a ser producto de resoluciones y no producto de conflictos no terminados. Los conflictos no terminados tienen hijos y se van multiplicando. Las raíces de conflictos no tratadas, diferencias en áreas que Dios necesita traer unidad en nosotros, no tratadas, terminan produciendo más conflictos. Pero nuestra capacidad para resolver esas cosas y llevarlas a los pies de Cristo, y no decir a nuestra esposa, se va a hacer lo que yo digo, sino lo que tenemos que decir es, en casa se hace la voluntad de Dios. No nos peleamos por el color de una pared, no nos peleamos por una lamparita que hay que poner, no discutimos por cosas que no son las que a Dios le importan, sino discutimos en el buen sentido, ¿no? Nos deben preocupar aquellas cosas que a Dios sí lo honran o lo deshonran. Entonces, el que haya esposa, haya el bien. Y es una herencia de Jehová la mujer prudente. Una mujer prudente no es que me casé con una mujer prudente y después pasaron los años y me aguantó toda la vida o soportó toda la vida, sino yo creo que la prudencia en la mujer también se aprende. Y es producto del ejercicio de una relación con un marido que interpreta que esa mujer es la relación más importante que tiene en la vida, que una vez que se casó no hay otra alternativa, y que buscar la unidad con ella es la primera cosa que uno tiene que buscar. Obviamente unidad en el reino, no unidad de opiniones, y invertir en eso, ¿no? Entonces, pasar tiempo con la esposa. No es tiempo cuando tengo un conflicto que tengo que resolver. Debe ser natural para nosotros tomar a nuestra esposa y tener
alguna forma que cada uno idee de poder conversar, y no necesariamente de conflictos. Temas de conversación: ¿cómo estás? ¿Cómo te estás sintiendo? ¿Qué es lo que está preocupando? Esto es lo que yo estuve pensando. ¿Qué te parece esto que estoy sintiendo de parte de Dios? A esto le tenemos que agregar el ánimo de decir: qué bien que trataste la situación tal, con tal chico, con tal nene, o con tal hermana. El ánimo de decir: gracias por el trabajo que haces. Yo me casé con una mujer que se desvivió por poner comida sana en casa. Y siempre se ha preocupado por la salud de los hijos y la manera en que comen. Y yo soy un desastre a la hora de comer. Yo quiero crema, chocolate y dulce de leche. Y siempre sin querer, pero le arruino el plan. Y ella no se queja. No hizo una batalla contra mí en casa. Ella me sirve la crema, me sirve el dulce de leche, él lo sabe bien, a veces con un poco de recelo. Pero los chicos casi nunca han ido al médico. Y hay que reconocerlo, hay que alabarla, porque dice que la mujer, como dice la mujer virtuosa, es digna de alabanza. Nosotros tenemos que alabarte, no podemos ser expertos en tratar conflictos cuando no hemos apoyado aquello que es de Dios en ellas y que es merecedor de ser exaltado, ¿no? Entonces, qué lindo lo que te pusiste, qué hermosa que estás, qué bien cómo te has cuidado para mí, qué bárbaro que yo sea tu esposo, que vos seas solo para mí, y qué bien que estás tratando estas situaciones. Todo lo que es digno de alabanza, el Espíritu Santo lo afirma y nos tiene a nosotros como ministros de esto. Y todo esto hace que la relación fluya, y cuando hay conflictos no hay un abismo, no hay un precedente de desprecio, de heridas, de indiferencia, porque déjeme que le diga una cosa: lo peor que pueden hacer con una mujer es ser indiferentes, es no ser expresivos, es sentarse con una mirada perdida. Yo, cuando estábamos pasando por una situación muy difícil en casa, pasé como 6 meses, 1 año, no sé cuánto fue, hasta los chicos me decían: papá, ¿qué te pasa? ¿Estás callado? ¿Estás mirando para otro lado? Estamos en una conversación y vos no estás. Y yo le decía: perdónenme, pero no, había como una falta de fuerza en mí, no sabía cómo ponerle onda, y afectaba a mi casa, afectaba el ánimo de mis hijos, de mi esposa. Y yo estaba demasiado inmiscuido en asuntos míos. Y me costó caro. Me costó caro levantar el barrilete después. Porque la indiferencia, el no pronunciar palabras de vida eterna, produce muerte, produce desánimo, produce la sensación de no ser amado. Y una mujer se ancló a nosotros, dejó a todos los demás, se unió a nosotros y depende de nosotros. No puede tener iniciativa propia, no puede ir a hacer cosas si no está en sujeción a nosotros. La posición de la mujer hay que entenderla. A veces la invitamos a seguirnos y después no vamos a ningún lado. Después no tenemos ninguna propuesta. Y hay mujeres que tienen mucha inteligencia, mucha gracia, y se encuentran con nosotros que todo eso se limitó, porque no vamos a ningún lado, porque no estamos siendo guiados por el Espíritu, porque no estamos unidos a otros varones correctamente, porque no estamos trayendo realmente el reino a casa, pienso yo. Entonces, estas 3 canales, el consuelo, el ánimo y la corrección, implicaría que nosotros tuviéramos claro qué áreas de nuestra relación matrimonial y de nuestro hogar irían en cada una de estas, bajo estos títulos. Y nos propusiéramos hacer una lista, cosas a animar, áreas a consolar
y áreas a corregir. Y llamemos a estas 3 listas mi sacerdocio en casa. Hay una pregunta. Y animar. La diferencia entre el ánimo y el consuelo son parecidos, pero el ánimo es más alabar aquello que está bien. Y consuelo está más del lado de curar heridas. Y corrección tiene que ver con la edificación, que es poner lo que falta. Estas 3 cosas son las cosas que hace el Espíritu Santo con nosotros. Generalmente, primero nos consuela, después nos anima y después nos corrige. Yo no creo que podemos corregir a alguien si nunca hemos animado, nunca hemos consolado. Eso lo hace cualquiera. El diablo se llama el acusador de los escogidos de Dios. Saber ver lo que está mal no es ninguna gran virtud. La gran virtud es reparar lo que está mal. Y para reparar lo que está mal, hace falta una buena mezcla de ánimo, consuelo y corrección. Entonces, una lista, esto es quizá algo que cada uno puede hacer, empezar por ahí y decir, esto yo tengo que alabar, esto yo tengo que consolar y esto yo tengo que corregir. Y esa lista requiere dedicación, oración y trabajo. Son los elementos que tienen que ser la brújula de nuestro accionar en casa. Y esto lo tenemos que tener primero, número 1, con nosotros. Áreas que tengo que corregir. Áreas que necesito ser curado. Que tengo que hablar con quienes nos acompañan. Y luego tengo que tener esta lista para mi esposa y tengo que tener esta lista para mis hijos. Imagínense donde cada uno de nosotros tiene este cuadernillo de sacerdocio, llamémoslo así, o esta lista de sacerdocio, y trabajamos con dirección. Y venimos a casa sabiendo lo que tenemos que hacer. Así de sencillo. Cuando tenemos que salir a pagar cuentas, ya sabemos qué cuentas faltan pagar, ya sabemos qué cosas vamos a hacer a lo largo del día, pero muchas veces volvemos a casa y no tenemos ningún plan de acción. Yo estoy proponiendo acá un cuaderno donde cada uno de nosotros, puede ser un documento en el teléfono, puede ser un cuadernillo que ustedes guardan por ahí, es algo que nadie puede ver, es algo que no le vas a mostrar a nadie, es algo que es tu vida de oración, tu sacerdocio sobre tu casa. Y estos temas, todos, cada tanto uno va, mira esa hoja, ve qué progresos hubo, anota qué progresos hubo y va tachando cosas que ya se fueron resolviendo, alaba al Señor, glorifica el nombre de Dios por el fruto que dio y normalmente aparecen nuevos. Las etapas de los chicos van cambiando y eso trae nuevas diferencias con nuestra esposa, aparecen nuevas amenazas, aparecen nuevos elementos en la vida. Y la vida va cambiando todo el tiempo y hasta que nos muramos va a ser así. Mientras estemos en esta tierra, ese cuaderno va a seguir funcionando. Pero primero tenemos que volcar nuestro corazón ante Dios y decir, yo soy un ministro tuyo. Y lo que estoy diciendo acá es lo que haríamos con un discípulo, lo que haríamos con un grupo de hermanos que estamos cuidando. Y lo que estoy simplemente agregando es que hay que poner a la esposa en ese círculo. Y que hay que poner a los hijos en ese círculo. Y que deberían ser los primeros de la lista. Yo hago eso también con hermanos que estoy cuidando. No es que lo hago solo con mi esposa y con mis hijos. Y siempre lo hice. Yo, acá tenemos a Iván, que es hijo mío, y de él tengo desde... Él no sabe, pero yo tengo un historial de Iván, pero de muchos de ustedes que están acá,
que estamos conectados, yo muchas veces me voy a encontrar y yo leo esas listas, porque me ayuda a direccionarme, porque edificar es poner lo que falta, y porque si no tengo una visión de lo que Dios quiere, es imposible llegar a la acción. Amén. Entonces Dios quiere que mi vida espiritual desborde primero hacia mi esposa, segundo lugar hacia mis hijos y en tercer lugar hacia la iglesia. Yo hablé acá de etapas y dije que hay una etapa, es decir, tenemos un modelo de iglesia muchas veces basado en hombres en el Nuevo Testamento que no tuvieron esposa e hijos. Entonces, nosotros, dije hace un rato, llegamos a la conclusión de que había que copiar el modelo de Cristo, de Pablo y de Pedro, y que ese modelo lo teníamos que traer a todos. Y yo, la única cosa que aclaré es que quizá hay etapas y de que hay momentos donde uno dedica una mayor intensidad al hogar para después, más adelante, dedicarse más tiempo a la obra. Pero de ninguna manera quise decir que durante 20 años yo me voy a dedicar a casa y voy a armar una especie de santuario en casa donde pongo a mi esposa, a mis hijos y el resto del mundo se cae a pedazos. Porque eso no es formar un hogar cristiano. Eso no es lo que Dios nos pide. Yo no estoy diciendo no vamos a predicar, no vamos a ganar a otros porque estamos en tal etapa. Eso es lo natural de todo creyente. Es la función. Somos todos sacerdotes. Y sería una mala educación a nuestros hijos y una mala formación de nuestra esposa si todo lo que vamos a hacer es estar bien nosotros. De hecho, les voy a decir, no creo que eso sea posible. Eso no creo que es posible. No creo que es posible tener un hogar lindo y bueno que manifieste la vida de Cristo si no hay otros que se están convirtiendo, si no hay otros que se están ganando para Cristo. La vida espiritual siempre fluye hacia afuera y en el momento en que deja de fluir hacia afuera, algo está muy mal acá adentro. Solamente digo que hay una etapa donde uno tiene que invertir más. Hay un tiempo para cada cosa, dice Eclesiastés. Hay tiempo de juntar piedras, tiempo de esparcir piedras. Hay tiempo de reír, hay tiempo de llorar. Hay tiempos de abrazar, hay tiempos de abstenerse de abrazar. Cuando Jorge Mitián en mi casamiento dijo, hasta ahora el tiempo era de abstenerse de abrazar, pero ahora se pueden abrazar, creo que fue el mejor mensaje que escuché en mi vida. Quizás lo único que escuchaste. Es lo que más me quedó. Entonces, estamos en un mundo donde la relación matrimonial está muy desvalorizada. No vamos a escuchar a nadie que nos hable, che, amá a tu esposa, ¿eh? Por lo menos es muy raro en la calle nadie. La esposa, todo está mal, lo que hace al matrimonio desde hace 50 años para acá, en las películas, en la radio, en todos lados, está despreciado, desvalorizado. Y la iglesia nos hemos concentrado mucho más en lo que pasa en un grupo casero, en las coyunturas, en las concertaciones, y creo que fue justificado, porque hubo una época donde eso aparece de la Escritura, era revelación, y eso estaba escondido. Yo creo que este mover del Espíritu es el mover que trajo más verdades, que se restauraron todas juntas, que ningún otro mover que hubo para mí desde la iglesia primitiva. O sea, cuando uno va atrás y ve en la historia, ve hermanos iluminados con algún área, pero lo que Dios trajo a este mover fue muy grande y es muy difícil ser armónico. Hubo que corregir, pero nosotros ahora ya somos de una generación que ya entendimos que trabajamos en cuerpo, ya entendimos que todos tenemos que ganar a otros, ya entendimos que todos podemos discipular a otros, y ahora es como que tenemos que interceptar este tema con una mayor intensidad, no porque está por encima de los demás, sino porque de alguna manera pienso que lo hemos descuidado y nos hemos vuelto más expertos en tratar a un discípulo que en tratar a la esposa. Y eso es una cosa que no está bien. Tenemos que ir juntos con la esposa. A veces hay que esperar un poco para que vayamos juntos. Pero si vamos juntos vamos a ir más lejos.
Vamos a ir más lejos. Y Dios tiene misericordia. Eso es lo que yo quiero decir. Es decir, Dios supera nuestras inconsistencias, nuestras incapacidades. Dios es la única fuente que en el momento más oscuro nos trae la luz. Pero requiere que cuando nos volvamos a casa y el tema está resuelto, requiere un constante labrado y preparación de suelo para lo próximo, porque en cuanto terminamos de edificar lo que hemos alcanzado, el Señor nos pone otro ladrillo más y otro ladrillo más, porque Él está en el negocio de llevarnos a la imagen de Cristo. Y no hay ninguna relación, creo yo, para los que estamos casados. No estoy refiriéndome al resto de la iglesia, a los jóvenes que están en la iglesia o a personas solteras que ya tienen edad, pero para aquellos que estamos casados y que escogimos este camino, que Dios nos dio una esposa y nos halló el bien y nos lo trajo a nosotros, para nosotros no hay otro camino, es con ellas. Y tenemos que aprender a valorar lo que Dios puso a nuestro lado. Y en aquello que ellas tengan que ser corregidas, que no nos vean a nosotros, sábelo todos. Que sepan que estamos sujetos también. Que nosotros también. En la iglesia no es el lugar donde se sujetan las mujeres. La iglesia es el lugar donde todos estamos sujetos a Cristo. No se hace la voluntad nuestra, se hace la voluntad de Dios. Y en casa no estamos implantando nuestro parecer, estamos implantando el deseo de Dios de tener una familia de muchos hijos semejantes a Jesús. Y eso es amar. Una familia de hijos nunca van a ser parecidos a Jesús si no nos amamos, si no tenemos ágape, si no somos capaces de hablar palabras de vida eterna, si no tenemos vida. Vida es capacidad de relacionarnos. Este es un concepto que quiero enfatizar. Vida no es camino, hablo, como. Vida es puedo amar. Esto era lo que era imposible para la ley. Lo que era imposible para la ley porque era débil por la carne, dice Pablo, lo que yo quiero hacer, no lo puedo hacer, lo que no quiero hacer, eso termino haciendo. Si esa es nuestra realidad, terminamos siempre diciendo lo que no queremos decir. Y no haciendo lo que queremos hacer, estamos todavía en la carne. Porque Pablo dice, hemos sido libres de esta ley. Y ahora podemos andar en el Espíritu y por el Espíritu hacer morir las obras de la carne. Nuestra casa no es nuestra. Entonces hagamos este es el plan que yo les propongo, pero cada uno puede tener una idea mejor. ¿Qué tenés que edificar cuando volvés a tu casa? ¿Qué tenés que corregir en tu hijo, en tu esposa? No porque a vos te cae bien o te cae mal, porque le cae mal a Dios. ¿Qué cosas mirás con los ojos de Dios como un profeta, como un pastor, como un sacerdote de Dios, que fue puesto por Dios en tu casa y que tenés que trabajar? Esas áreas, anótatelas. Segundo lugar, ¿qué cosas tenés que animar y que no has animado? Cosas que se hicieron bien en tu esposa, en tus hijos, y que necesitas afirmar el corazón y decir, muy bien, este es el rumbo, esta es la prueba de que vos estás caminando en Cristo. ¿Y qué cosas hay que consolar? A veces tenemos que consolar del daño que nosotros hemos causado, de las palabras duras que hemos dicho. Y cuando eso ocurre, no se termina nunca el trabajo del consuelo. Cuando herimos, necesitamos nunca decir, bueno, ya te pedí perdón por eso. No es así. Si te vuelve a recordar algo que hiciste mal y está herida por eso, dedícate a sanarlo. ¿Y hasta cuándo? Hasta que se sane. Porque nuestro corazón arrepentido no deja de ser arrepentido nunca. Entonces, este corazón, si nosotros lo tenemos hacia nuestra esposa y hacia nuestros hijos, y podemos tener esta actitud en un hogar, yo les aseguro que vamos a cosechar muy bien. Nuestros hijos van a seguir a Cristo. Y nuestra esposa se va a encontrar
durmiendo con Jesús. Lástima que viene con el paquete de los errores que somos nosotros, pero dice, bienaventurados los que lavan sus ropas. Los errores van a estar. Lo que no se puede hacer es considerarlos normales. No reparar el daño que causamos. Pero aún así, cometiendo errores, si tenemos un corazón humillado y tenemos un corazón que busca encauzar la voluntad de Dios en casa, el amor, dice, cubrirá multitud de pecados. Así que yo creo que Dios nos da en el amor, en la misericordia, en el perdón y en el arrepentimiento cuando hemos cometido algo mal, la solución para todos los males de este mundo. La iglesia es un lugar donde así nos tratamos. Esto que acabo de decir, repito, no es terapia matrimonial, es palabra de Dios para todas las relaciones humanas. Pero pienso que las hemos metido más en otros aspectos y hemos dejado de lado las relaciones, estas aplicaciones con la esposa. Entonces, no seamos omisos, no pensamos que si no hacemos esto vamos a cosechar. No pensemos que dejar las cosas sin tratar, sin animar lo que hay que animar, sin consolar lo que hay que consolar y sin corregir lo que hay que corregir, que nos va a ir bien. El trabajo en la vida es algo que viene de parte de Dios y que nosotros tenemos que, como hombres de Dios, encauzar en nuestras casas y después en otros lados también. Esto es la voluntad de Dios. Yo no sé si hay preguntas que ustedes tienen. Sí. Vos dijiste de consolar. Consolar. ¿Cómo consolamos? ¿Perdón? ¿Cómo consolamos? ¿Cómo se consuela? El Consolador, así se llama el Espíritu Santo. En realidad, creo yo, corríjanme si estoy equivocado, la palabra es Paracleto. Y la palabra Paracleto es la misma palabra que Pablo le dice, si mal no entiendo, cuando dice redarguye, exhorta, reprende. La palabra exhortación vendría a ser la palabra Paracleto. Y la exhortación tiene estos tres componentes: consolar, corregir y animar, ¿no es cierto? Y cuando vos venís al Señor, cuando cualquiera de nosotros se convierte, conoce a Cristo, o aun cuando cometemos un pecado y nos arrepentimos, lo primero que surge es consuelo. El Espíritu Santo no nos deja herido. Él nos reafirma que somos hijos de Dios. El Espíritu Santo da testimonio, dice, que somos hijos de Dios. Nos lleva a lo que somos, en esencia. Y nos saca del foco del problema y nos pone en un campo mucho más grande. Consolar, para mí, tiene que ver con mostrar el cuadro inmenso. Nuestra esposa, nuestros hijos están a veces obsesionados con un punto, con un pequeño círculo, y nosotros necesitamos hacerles ver cuánto el Señor los ama, cuánto el Señor está alegre por tal o cual cosa, cuánto las amamos nosotros, si estamos hablando de una esposa, ¿no? El amor incondicional que nosotros tenemos por ellas, y curar las heridas. Sí. La palabra consolar, que significa paracleto, consolador, la verdadera traducción para entender, porque ustedes saben que el griego es más complicado que el castellano, sería el que está al lado nuestro en el momento de la prueba. Eso sería el paracleto. Necesitamos ser consolados porque estamos desconsolados. Y la desconsolación viene por circunstancias reales, una muerte, una enfermedad, pero también, como muy bien lo está expresando Dani, porque hay heridas
internas. Y la esposa lo que espera, y el esposo también, todos necesitamos ser consolados, es que estemos en ese momento al lado de ella. A lo mejor no podemos hacer nada. Ustedes vieron que vamos a un velorio. Me tocó ir al velorio de mi vecina, no de mi vecina, del hijo de mi vecina. ¿Y qué se puede hacer? Abrazar a los vecinos y estar al lado de ellos. Y bueno, cuando se enteraron de que había muerto el hijo de 48 años, lo primero que hicieron es venir a casa a las 10 de la mañana. Y vinieron con otros vecinos que se enteraron. Y yo dije, vamos a orar por esto. Y después en el velorio de la noche me dice, eso que vos hiciste a la mañana, porque muchos no entienden, me trajo la paz que yo necesitaba porque me estaba desesperando. Creí que me iba a volver loco, me dijo mi vecino. Entonces, ¿qué es esto de consolar? Estar al lado en el momento de la angustia, de la preocupación, de la pena, y llevar una palabra que anima. Perdóname que te digo, pero... Creo, Daniel, ayúdanos vos y cerralo, pero creo que ahí, en este aspecto es donde más me equivoco yo. Porque muchas veces este mundo que Dani explica, que es muy chiquitito y está nuestra esposa y nuestros hijos ahí, no es tan grave como un velorio. A veces para nuestra esposa es un mundo, una cosa que para nosotros es nada. Y justamente consolar es estar al lado. Porque mi esposa me dice, no quiero que hables, quiero que me escuches. Porque uno lo que tiende, ahora entiendo que son las otras dos patas, querer corregir, querer hacer esto, y dice, no, te quiero abrir mi corazón, quiero que lo que quieren es que estemos al lado, pero no poniendo el rostro, sino estando con un espíritu de acompañar. La metida de pata mía es que empiezo a hablar. Y me dice, no quiero que hable, te quiero decir lo que a mí me está pasando y cómo yo me siento. Muchas veces tenemos ninguna solución y necesitamos que Dios intervenga. Y esa es una cuestión para mí espiritual, que no terminamos, yo me equivoco todos los días en esta área, que trata de buscar solución a todo, a cosas que no hay una solución porque hay una herida interna que Dios está trabajando y formando a Cristo en ella. Yo lo digo por... Amén. Dani, para agregar un ingrediente más a lo que están diciendo, ¿qué pasa si el causante del dolor soy yo? ¿Cómo le llevo consuelo a ella? ¿Qué pasa si el causante de la herida, vamos a decir, soy yo? Lo cual es muy común. O sea, no es un tema... En general somos nosotros los causantes de la herida. O hemos sido omisos, o nos hemos pasado de rosca, o hemos dicho algo que las hirió, y algo que no vino del Espíritu, ¿no? Pues no hay que consolar aquello que viene del Señor y que Dios nos ha puesto en el corazón para edificar. Hay que tener claro eso, ¿no? Porque hay veces que uno puede estar diciendo algo en el modo correcto, en el momento justo, y después de haber consolado y animado, y está edificando, está corrigiendo un área, y si hay una herida por eso, es inapropiado. La respuesta correcta en tal caso tendría que ser la de una esposa sujeta, que dice, te escuché, me hace bien que me digas lo que yo necesito aprender, y me voy a sujetar. Eso sería lo correcto. No porque nosotros somos nadie, sino porque estamos trayendo algo que es la voluntad de Dios. Pero cuando hay una herida real, donde nosotros hemos actuado mal, y sabemos que hemos actuado mal, hay que pedir perdón. Hay que arrepentirse. Hay que decirle, vos tenés razón, yo te causé mal. ¿Cómo pude haber hecho eso? ¿Cómo pude haber dicho semejante frase? Si es todo lo contrario. Y ahora... Por un lado está el arrepentimiento y por el otro lado está la reconstrucción. Lo que se destruyó con una mentira o con una herida de una palabra áspera,
se construye con exactamente lo opuesto, con la verdad que contradice la mentira y con la actitud de amor y de afecto que contradice la aspereza. Y no nos podemos ni ir a dormir con eso. Si hemos actuado mal, la palabra dice que nuestras oraciones pueden ser estorbadas. Es increíble como para Dios el tratar a la mujer no como un vaso frágil, sino como a uno más de nosotros, contrista al Espíritu Santo. Entonces no es solo un tema que herimos a la esposa, hemos herido también el ambiente. Hemos traído a nuestra casa, hemos traído la disrupción de un ambiente cálido y afectuoso y lo hemos transformado en un ambiente de aspereza, de maltrato. Entonces ahí es donde tenemos que abrazar, tenemos que pedir perdón, tenemos que reconocer nuestro mal y tomarnos el tiempo. Muchas veces va a llevar más tiempo de lo que nosotros quisiéramos. Nosotros decimos, ya te pedí perdón y vos no cambiaste de cara. Y no va a ser tan fácil. Porque la mujer es un vaso frágil referido a eso justamente, que su emocionalidad es mucho mayor que la nuestra. Entonces, en ese caso vamos a tener que tener paciencia. Y la cura por ahí no va a ser de un segundo al otro. Debería ser en el mundo varonil. Ya te pedí perdón, terminemos, vamos a jugar al fútbol. Pero con la mujer no es así. Y tenemos que hacer como hizo Jesús. Pensemos así. Jesús nos soltó la cuerda en algún momento. En algún momento nos hirió de algo. Lo hemos herido nosotros a Él todo el tiempo. Y Él ha sido misericordioso, ha sido amoroso, ha tenido paciencia y la sigue teniendo. Es decir, cuando dice el amor es sufrido, no es jactancioso, no busca lo suyo, no se envanece, no se irrita, no guarda rencor. Es todo lo que hizo Jesús con nosotros. Es una descripción de Jesús hacia nosotros. Y esa es la base del amor que nosotros tenemos que tener hacia otros. Ahora, pasa lo opuesto. No solo no hemos amado, sino que hemos herido. Entonces ahora tenemos que hacer el trabajo de un consolador del victimario, de la víctima. El victimario consuela a la víctima. La hemos tratado mal, le hemos dicho algo que no corresponde y ahora tenemos que reconocer nuestro mal. Tenemos que hacer un trabajo de amor, de paciencia y de arrepentimiento. Así que es muy importante esto porque a veces no podemos edificar porque hemos herido y las heridas no se han curado. Y nosotros hemos sido muy simplistas, hemos dicho, bueno, es una cristiana, tendría que perdonar. Tampoco fue tanto. No te lo dije de esa manera, pero no importa, así lo sintió ella. Tomemos más en serio el tono de nuestra voz. Dios lo hizo así, ¿eh? A la mujer Dios la hizo así. No es que la mujer es un varón. La mujer, gracias a Dios, es mujer. Y nosotros queremos tener una mujer al lado, pero que actúe como nosotros. No tiene sentido. A veces estamos locos. Entonces Dios nos ha dado un refugio en la mujer. Que nos vamos a dormir con alguien que es como si fuera de este planeta, pero a la vez es de otro. Tiene otra mente, tiene otra manera de pensar. Y nosotros tenemos que respetar eso, porque eso es lo que queríamos. Por eso nos casamos con ellas. Porque queremos algo un poco más cálido, algo un poco más lindo. Queremos algo que tenga un poco más de gracia. Entonces, hay mujeres que no tienen mucha gracia porque están acostumbradas a defenderse de todos. Porque hay tanta hostilidad que necesitan un varón al lado que les muestre que es capaz de amar, que es capaz de soportar, que es capaz de tratarla como una dama. Entonces, nosotros hace un tiempo atrás, cuando vivíamos en Estados Unidos, vimos una escena
tan preciosa, ¿no? Por supuesto que es una escena, es un cuadro esto. Pero eran dos viejitos. Estaba la mujer sentada en el sillón, tendría 85 años, y el marido, que tendría 5 años más que ella, pero se ve que estaba en mejor estado de salud, tenía un libro en la mano y se lo estaba leyendo con tanto cariño. Le acariciaba el pelo. ¿Lo entendiste, mi amor?, le decía. Yo pensé, yo quiero llegar así, tener esta comunión. Por supuesto que uno le pone el reino adentro. Es probable que ellos fueran cristianos, porque en Lexington el 80% de la gente es miembro de alguna iglesia. Pero imagínense llegar a viejos juntos, más unidos que como empezamos. Imagínense que cuando tengamos 80 años tengamos más gracia que cuando teníamos 30. Imagínense un hogar donde se acaban las ofensas o se vuelven casi inexistentes porque la estatura de Cristo llegó al esposo y llegó a la esposa. Eso sería lo natural. No es natural que a medida que nos vamos poniendo más viejos, nos vayamos poniendo más ásperos, más fastidiosos. Si Cristo está en nosotros, la muestra de que está en nosotros es que manifestamos el carácter de Cristo. Y no hay relación como en el matrimonio. Más vale que arreglemos el matrimonio si no lo tenemos en orden y que nos empecemos a hacer un cuaderno de lo que hay que arreglar. Empecemos a notar qué cosas hice mal, que tengo que reparar, qué omisiones, qué falta de cuidado, qué indiferencia tuve, qué cosas no alabé, qué cosas no consolé. Y en el hacer esto va a haber una transformación de nuestras vidas. No solo va a ser beneficiada nuestra esposa, Dios se va a dar cuenta que estamos en serio. Y el Espíritu Santo va a venir con un poder, con una gracia mayor. Y se va a vivir en casa, en la intimidad de nuestro hogar, la vida del Espíritu. El matrimonio está para ser disfrutado. No está para ser una condena como lo planifica el diablo en toda película que veas. El matrimonio es una bendición de Dios, es el arte más grande de Dios en toda su creación. No hay cosa más hermosa, más linda que un matrimonio. De hecho, todo termina en una boda. La boda del Cordero se llama. Y a la iglesia la va a llamar su esposa. Entonces, los que estamos casados, yo todavía estoy pidiéndole al Señor que me muestre la forma de sonar equilibrado con esto y no que parezca que estoy con un solo tema en la cabeza y que pienso que el matrimonio es lo único que hay que tratar. Yo hablo de esto porque es lo que siento que en este momento tengo que hablar. Y además estoy rodeado de hermanos que gracias al Señor están hablando constantemente muchas otras cosas que yo no hablo, pero las hablaría si ellos no las hablaran. Porque son tan necesarias y tan importantes, o más importantes. Porque si no tuviéramos iglesia no habría esperanza para ningún matrimonio. Si no tuviéramos coyuntura, si no tuviéramos grupos caseros, si no tuviéramos cuerpo, ¿a dónde iríamos? Pero teniéndolo, y teniendo pastores, apóstoles, evangelistas, y teniendo relacionamientos en el cuerpo, y estando viendo que el mundo necesita a Cristo, plantemos, por favor, el reino en casa. No salgamos a predicar a otros lo que no estamos dispuestos a vivir. Si le vamos a predicar a alguien que Cristo puede reinar en su hogar, por favor, que reine en el nuestro. Sería una locura otra cosa. El otro día estábamos en Mendoza hablando de esto, se produjo una linda charla, porque yo era el grupo de obreros, entonces había un grupo más reducido, y entonces, pará, me decían, vos me estás diciendo que no tengo que salir a la calle, vos me estás... No, le decía yo no te estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que cuando salgas a la calle, lo que prediques sea lo que vos
estás buscando vivir. La única cosa que yo no estoy de acuerdo es que vos salgas a la calle a predicar un evangelio que vos no obedeces. Nada más. Pero por favor, obedecelo en casa y salí a la calle. Y nos matábamos de la risa porque se volvió muy jocoso y nos divertimos de verdad. Pero el punto es necesitamos que nuestro corazón se vuelque hacia nuestras esposas. Dicho esto, el fin del discurso es... Bueno, ¿hay alguna otra pregunta? Bueno, vamos a hacer entonces una nota, un cuaderno. ¿Sí? Un documento en el teléfono. O en la mente. Yo digo anotarlo porque es lindo ver la sucesión, lo que va ocurriendo en el tiempo. Perdón, hay otra pregunta. En estas hojas, ¿no? El cuaderno. Yo llevo uno mío, uno de mi esposa y uno de cada uno de mis hijos. ¿El de los hijos lo comparto con mi esposa o solamente con mi esposa? Sí, las áreas que estás tratando con los hijos la tienen que tener en común. Sí. Ya está. Bueno, muchas gracias.